Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Cuadrada. En esta ocasión nos acompaña el internacionalista, catedrático del Tecnológico de Monterrey, doctor en Cooperación Internacional, Adolfo Laborde Carranco. Doctor Laborde, gracias. Gracias a ustedes. Verónica Buenas Ortiz, noches, qué gusto. la maestra Verónica Ortiz, Buenas Pepe noches. Ureña y desde Londres, por supuesto, dándole seguimiento, el doctor Javier Oliva. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a Verónica, Pepe, Adolfo. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente al programa. Gracias, Gabriel. Javier, gracias. Gracias. Y periódicamente lo hacemos aquí en Mesa Cuadrada. Ponemos precisamente en la palestra los temas de la agenda internacional. Hay temas por demás relevantes por sus impactos e interacciones con nuestro país. Arrancaron formalmente las campañas del Partido Republicano y del Partido Demócrata para elegir a sus candidatos que van a disputar la Casa Blanca en el mes de noviembre. Un proceso complejo. Doctor, nos estará explicando cómo se va desarrollando. Está el tema de la firma esta semana del TPP, este acuerdo transpacífico entre México y otros 11 países. El Papa llega también en los próximos días. En fin, hay muchos temas y el levantamiento más bien sube la alerta terrorista en Europa. Ya el doctor Javier Oliva también nos estará platicando al respecto. Pero si les parece, arrancamos con Estados Unidos. El martes hubo elecciones primarias o los famosos caucus en Iowa y ya de manera formal es el banderazo de salida. Sí, mira, es importante este día porque fue el punto de partida para saber hacia dónde se podrían estar moviendo las preferencias de este pequeño estado tan representativo. Vaya, hay analistas que dicen que no es el reflejo de lo que va a pasar, sin embargo, sí nos permite ver que por parte del Partido Republicano hay una gran pelea. Se dice que Ted Cruz tuvo una ventaja importante, pero si nos vamos a las estadísticas, al porcentaje entre el primero, el segundo y el tercer lugar, no es mucho. Fue un 27%, un 24% y un 23.2% aproximadamente. Por lo tanto, esto nos permite pensar que nada está definido. Vamos a ver cuáles son las ofertas electorales y hay un electorado que está deseoso de escuchar las soluciones mágicas que saquen de la problemática de Estados Unidos. Sin embargo, sí, digamos, el resultado contradijo un poco las encuestas que había antes, porque todo el mundo daba por ganador a Trump. Sí. Yo te preguntaría si crees que simplemente fue una cuestión de, digamos, una variación entre los resultados, que además no es nueva, entre los pronósticos, digamos, de las encuestas y la realidad, o crees tú que verdaderamente lo que estamos viendo es como, digamos, una reflexión más profunda del electorado republicano, que sí está, digamos, apoyando a Trump en este sentido de que pues está muy popular, está presente en toda la discusión mediática, pero a la hora de votar está viendo como una reflexión de decir, híjole, ¿no? No es exactamente lo que queremos y entonces está recomponiéndose la posición de los otros candidatos. Yo creo que aquí, independientemente de la popularidad del señor Trump, el acierto, desacierto para nosotros como mexicanos y a algunos otros países que le afectan esta desviación de la orientación de las políticas o de las propuestas políticas, es que Ted Cruz tuvo la gran visión, el pragmatismo de acercarse a los planteamientos de Trump. Entonces, no hay mucha diferencia, son ultraconservadores, están en contra de la inmigración, están en contra de México, están siendo partícipes de poner nuevamente en la tela, en la mesa de discusión estos temas que son electorales, que desafortunadamente afectan a muchos países, a nuestro especialmente, pero que tienen una gran ventaja y son taquilleros. Entonces, yo creo que no fue el fenómeno Trump, sí ha sido exagerado, no fue a un debate y eso quizá o probablemente le pudo afectar, pero lo cierto es que el señor Cruz ha intentado posicionarse, acercarse, y vamos a ponerlo como la figura del tiburón y la rémora, ¿no? Están muy cerca los dos, están bajo la misma presa, que son los electores, con una serie de posicionamientos muy parecidos. Sí. Doctor, hay un caso, el del Hillary Clinton, que también se desplomó, no se esperaba una competición cerrada con Sanders, en el caso del Partido Demócrata. ¿Qué fenómenos jugaron ahí para que se diera ese resultado? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué le esperaría a México considerando los nuevos escenarios internos de los partidos? Bueno, el número uno es, por supuesto, el escándalo del correo electrónico. Estados Unidos es, la población de los Estados Unidos, la gran mayoría son muy dados a las formas, ¿no? A tener un respeto por la institucionalidad.
Y bueno, cuando se rompe esto, le han sacado mucho provecho. Se habla de que no tuvo la madurez, no tuvo la responsabilidad de guardar esta información, siendo secretaria de Estado, que puso en tela de juicio, que puso en peligro la seguridad de Estados Unidos, y a ellos el tema de la seguridad es un tema, ¿no?, que realmente les apasiona, el tema de las armas, la contraposición. Por lo tanto, para nosotros eso, si hubiera pasado en México, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, fue un error, se le perdona, pasan 15 días, pero ya no, ya es muy serio, es un tema de seguridad nacional y es un país que depende gran parte de su estabilidad, de la seguridad nacional, que es la seguridad interna, la seguridad externa. Por lo tanto, eso le afectó. También es cierto que con Sanders estamos viendo un fenómeno no igual, pero muy similar a lo que sucedió con Obama, en donde Obama tenía pocas posibilidades, estamos hablando de hace 8 años, pero surgió como la esperanza, surgió con estas propuestas novedosas, un mestizo que podría llegar a la presidencia, que le iba a dar otra cara a los Estados Unidos. Con este señor pasa lo mismo, está generando una serie de propuestas muy pragmáticas, se está acercando a los jóvenes, quienes ya no ven hacia dónde orillarse, están espantados del antagonismo que existe entre los demócratas y los republicanos, y este señor está sacando a la mejor partida, ¿no? México, mira, no sé, es muy complicado. Desafortunadamente, Donald Trump ya dio la directriz hacia dónde los diferentes ¿Pero partidos... eso es el discurso, el de Donald Trump? ¿O tú crees que la política entendida ya en los actos y en la práctica tendría un efecto negativo en la relación que es importante entre México y Estados Unidos en términos comerciales? Somos socios, el fenómeno migratorio sigue siendo el tema sensible ahí. Es difícil que de un día para otro, de un plumazo, se den los cambios, que de un día para otro se empieza a construir el muro, que de un día para otro deporte a más de 11 millones de mexicanos, que de un día para otro deje de entrar a los musulmanes de Estados Unidos, entre otras locuras, ¿no? Pero el tema es que lo está poniendo en la agenda pública, lo están retomando los periodistas, está marcando la pauta, y eso, nos guste o no, va a generar una discusión al interior de la Cámara, del Senado y de los diferentes medios de comunicación, que quizá no sean todos los temas, pero pueden agarrar 2 o 3 temas. ¿Quién representa Donald Trump? En realidad, ¿quién lo está apoyando? ¿Cuál es el perfil del electorado estadounidense que marca una preferencia hacia este empresario? Esa pregunta, fíjate, tengo un sobrino que estudia Relaciones Internacionales también, y me hizo una pregunta que nadie me la había hecho, nadie. Me dice, oye, ¿por qué tiene tanto éxito esta persona? ¿A quién representa? Lo que tú me estás replicando, una excelente pregunta. Vamos a entender un poco la composición étnica de los Estados Unidos. 60% son anglos, el 16% son latinos, el 13% son afroamericanos, asiáticos hay un 8 o 9%, bueno, a grandes rasgos, ¿no? E indígenas, ¿no? Población local. De hecho, cuando uno va a Estados Unidos a firmar cualquier documento público, te piden que tú te identifiques quién eres, ¿no? Entonces, el 60% de la población, no estoy diciendo que todo es 60% anglo, que ha visto que otros grupos emerjan y que tengan participación en todos los niveles de la sociedad, lo ven, yo creo, que como una amenaza, ¿no? Entonces, esto hace sentido. Cuando empieza a hablar un poco de estas amenazas, de esta nueva posición de Estados Unidos en el mundo, una parte importante de ese 60%, de una u otra manera, lo respalda, ¿no? No estoy hablando que son todos, pero sí hay un sentimiento nativista, hay un sentimiento donde se sienten amenazados, excluidos, y que el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Muy bien, doctor Javier Oliva. Bueno, aquí es muy interesante que el primer ministro David Cameron, bueno, la relación histórica, militar, comercial que hay entre Estados Unidos y el Reino Unido es sumamente estrecha. Acabamos de saber a través de las revelaciones de Edward Snowden que entre Inglaterra, entre el Reino Unido y Estados Unidos espiaron a Israel, lo cual nos da una idea del contexto de la alianza tan profunda que hay entre estos dos países. Señalo esto porque David Cameron señaló a su vez que los posicionamientos de Donald Trump eran incompatibles con la filosofía de la democracia inglesa. Esto no quiere decir obviamente que apoye a Hillary Clinton,
pero sí es muy interesante que marque una distancia tan crítica, aquí fue muy comentado, que mantuviera esta distancia respecto de los señalamientos de Trump, sobre todo también con el caso de la migración, teniendo la Unión Europea un tema que ha puesto a prueba como nunca en la historia desde que se fundó la Unión Europea, un desafío como el que está viviendo ahora. Y entonces un discurso como el de Donald Trump, que pues necesariamente tiene ciertas repercusiones en Europa, con los gobiernos más conservadores como es el de Polonia o el de Hungría, sin embargo en Inglaterra no ha tenido cabida. Yo he seguido detalladamente cómo observan los medios de comunicación ingleses el proceso electoral estadounidense y hay muy pocas voces que hagan eco a los planteamientos de Trump, lo miran incluso con cierto desprecio, podría decir yo, por las bagatelas, la retórica y el populismo. Eso sí, lo atacan de ser populista, de manipular prejuicios, de tal manera que si en el contexto internacional pudiera decirse que no hay una relación discursiva e ideológica entre lo que está planteando Donald Trump y algunos sectores importantes e influyentes en el Reino Unido, pues habría que señalar que no hay esa relación, no hay esa empatía. Y conste, y hay que señalarlo y recordárselo a nuestro auditorio, que David Cameron acaba de ganar una reelección por el Partido Conservador. Es decir, ser conservador no significa ser racista o xenófobo como lo está haciendo Donald Trump. A mí me parece que un xenófobo y un racista necesariamente habita en el cerebro de un ignorante. Entonces aquí la democracia pues tiene que ver mucho con pluralismo y con dinámicas sociales muy intensas y de toda la historia en Europa y en esta parte del mundo. Muy bien, gracias, doctor Oliva. Vamos a hacer una pausa y continuamos abordando los temas de la agenda internacional. Cerraremos el caso de Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa? La próxima cita electoral es el martes y el TPP también. Hay muchos temas. No le cambie, continuamos en Mesa Cuadrada. Ya estamos de regreso y estamos platicando del tema de las elecciones en Estados Unidos porque va a ser una noticia que nos va a acompañar durante todo el año y hasta enero de 2017, cuando asume el nuevo presidente de los Estados Unidos. En el verano, después de estas elecciones primarias, doctor, usted nos aclarará el tema. Ya estarán de alguna manera los dos candidatos, tanto el republicano como el demócrata. En este sentido, ¿cómo analizamos Iowa y qué es lo que viene? Seguiremos viendo esta triple participación de los candidatos republicanos muy restringida, muy dura. Vamos a ver el aumento de críticas y poner en la mesa temas muy álgidos, muy complicados para nosotros mexicanos, para todos los que viven allá. Y por supuesto, por el otro lado de los demócratas, vamos a ver nuevas ofertas. Hillary tiene que hacer algo, tiene que respaldarse, tiene que encontrar toda esa experiencia acumulada de su esposo y de ella para poder desmarcarse de Sanders, ¿no? Sanders aprovechará esta coyuntura y yo creo que el más beneficiado es él, ¿no? Él está alejado, no se está metiendo tanto en los problemas de la discusión de su partido, ni mucho menos del otro, y se está enfocando a la recolección de futuros votantes. Yo creo que eso podría pasar. Tienes ahora las expectativas de la elección de, la primaria, ¿no? El caucus de New Hampshire, que sigue poniendo, del lado republicano sigue poniendo a Trump a la cabeza, pero ahora parece que Marco Rubio posicionándose en segundo lugar y Ted Cruz en tercero. Por el lado demócrata, Sanders le lleva una buena ventaja a Hillary Clinton para New Hampshire. Y ¿tú crees que después de esta, digamos, ya se tienen los que, sobre todo del lado republicano, los que no alcancen, por ejemplo, estoy pensando en Jeb Bush, si no alcanza una proporción significativa, ya es como la coladera, es decir, ya para el supermartes que viene en marzo, ya se debe de haber depurado ahí la lista? Yo creo que para marzo ya tendremos claramente 3 candidatos, los demás, algunos ya lo han dejado, y seguiremos viendo la dinámica que hasta ahora entre Clinton y Sanders, ¿no? Van muy parejitos, siendo honestos. Me parece que si Ted Cruz sigue atacando a Donald Trump,
pues Marco Rubio tendrá una gran ventaja para poder posicionarse en temas que ellos no han tratado, que es la economía, ¿no? La generación, la nueva política de vecindad con Estados Unidos, con América Latina, Europa y Asia específicamente, pensando un poco en su posicionamiento geopolítico con el TPP. Marco Rubio, que es un joven también de origen hispano, ¿no? Tanto si Ted me dejas Cruz hacer, como hay un Marco comentario Rubio. ahora que decías de la composición del electorado y de cómo el 60% anglo, lo que es muy interesante es que si no es Trump, los otros dos candidatos que tiene son candidatos que representan o vienen de un bagaje latino y bueno, pues que de alguna manera también estaría siendo un parteaguas, ¿no? Para el Partido Republicano, ¿no? Sí, decían que yo recuerdo hace 10 años, colegas decían que en el 2050 un presidente latino iba a gobernar Estados Unidos. Pues no es el 2050, estamos en el 2016 y existe esa posibilidad. Exacto. Doctor, y más allá de las balandronadas de Trump, sobre todo parte migratoria y todo lo demás de violencia, y que nos hizo recordar aquello de voto por voto, Castilla por Castilla. Más allá de eso, ¿hay el riesgo de que el Partido Demócrata se radicalice y eso afecte la relación con México? Pues probable. Repito, la agenda de temas tan complicados, tan tristes, porque son temas de derechos humanos y derechos fundamentales, que es el tema de los migrantes y los que viven allá que no tienen oportunidad de integrarse plenamente a esta sociedad, siendo que aportan. Esos temas ya los pusieron sobre la mesa. Nos guste o no, Hillary Clinton, independientemente de que sea más suave, va a generar una política hacia los temas. ¿Por qué? Porque el electorado ya los compró. Ya los puso. El electorado, una vez que quien llegue, va a generar una presión política, una presión social, para que esos temas tengan un impacto real en leyes, un impacto real en la política pública, y eso desafortunadamente quiere decir que no tendremos una reforma migratoria inmediata, tendremos una política más restrictiva de deportación de muchos colegas y compatriotas y hispanos, chinos, etcétera, etcétera, porque no solamente los mexicanos son los indocumentados, sino es una gran población que ha logrado integrarse a sus mercados laborales. Y finalmente me parece que en temas de seguridad y comercio se tendrán también que reposicionar algunos planteamientos. En este contexto, ¿qué lectura, doctor, haces de la falta de un nombramiento de un embajador de Estados Unidos en nuestro país? Bueno, pues para empezar, en términos de protocolo, es una falta de respeto, ¿no? Pero también hay que entender un poco las dinámicas de ellos. Ellos son, los republicanos son los que tienen mayoría en la Cámara, y los demócratas, no quieren desgastarse, dado que hay una infinidad de temas mucho más importantes, como lo puede ser el proceso electoral. Se están concentrando en la campaña, se están concentrando en sacar a su mejor candidato y evitar polarizar en temas que no digo que no sean importantes, son sumamente importantes, pero eso no quiere decir que México esté fuera de la óptica, ¿no? Está tan dentro en la campaña que pues los temas están ahí. Esperemos que lo hagan, si no, pues bueno, pues seguiremos teniendo a un representante de negocios. Sí, y quitarle un poco la bandera a los republicanos de seguir golpeando a Obama, porque la polarización que ha generado ha sido, se ha reflejado en una sistemática oposición a toda la propuesta que venga de él, ¿no? Por supuesto. Sí, así es. Muy bien, estamos al pendiente. Vamos a hacer rápidamente una pausa y regresamos para hablar del TPP. Ya estamos de regreso, estamos platicando con el doctor Laborde, experto internacionalista. Esta semana se firmó en Nueva Zelanda este tratado, uno de los más importantes históricamente hablando y en términos económicos, entre 12 países, entre ellos México. ¿Cuáles son sus alcances? Mira, es un acuerdo importante para poder diversificar, así lo dicen, las relaciones económicas de México. Sin embargo, hay que ponerlo en su perfecta dimensión.
tengo aquí unos datos, los voy a decir rápidamente para que veamos cuál es el alcance. Los países del TPP representan aproximadamente el 84.83% de las exportaciones mexicanas, ¿no? De estos, si le quitamos a Estados Unidos y a Canadá, representa aproximadamente el 4.83%. Si le quitamos a esto Canadá y Japón, representa el 1.48%. Entonces, estamos hablando que gran parte de nuestra inercia comercial, tanto en exportaciones como en importaciones, se concentran en Canadá, Estados Unidos y Japón, básicamente. Los demás países del TPP no es que sean que no tengan importancia, pero solamente con algunos de ellos tenemos acuerdo y con el TPP podríamos entrar a esos mercados. ¿Cuál es el problema del TPP? Que con algunas economías, como la economía de Malasia o la economía de Vietnam, yo no veo que podamos venderle a Brunei o a Australia o a Nueva Zelanda, porque están muy lejos, además eso encarece mucho los procesos de intercambio. Esas economías son economías competitivas, no son economías complementarias con México, por lo tanto ahí sí hay una amenaza. Sí da sentido el hecho de generar esta estrategia de diversificación, pero también tenemos que conectarlo con la opinión pública de los mexicanos. Un gran reporte que acaba de publicar el CIDE que se llama Las Américas y el Mundo, opinión pública, hay dos elementos, le preguntan a la gente qué opina de con quién tendríamos que tener mejores relaciones y qué opina de las regiones del mundo, y también se les pregunta a los líderes de opinión. Líderes de opinión son diplomáticos, políticos, gente como nosotros que habla de muchos temas, y aquí tengo los datos. La opinión con respecto a Asia representa aproximadamente un 59% de preferencias positivas por parte del sector público o de la opinión pública, y de los líderes el 71%. Los líderes quieren ir a Asia. Y por otro lado, hay una pregunta en donde se hace referencia a qué región México le debería prestar más importancia. Asia, para la gente, tiene solamente el 4%, los líderes dicen que el 18%, y Norteamérica sobresale en términos de opinión pública con el 33%, pero los líderes dicen que América Latina tendría que ser el área. Por lo tanto, sí tenemos un problema, porque independientemente de que nuestro gobierno, en términos de política comercial, empuje el TPP, para la gente no representa casi nada, o el Asia-Pacífico no representa una alternativa viable, dado que tradicionalmente nuestros mercados han sido Norteamérica y América Latina por la cercanía. Bueno, pero ahí quizá estás dando implícitamente una de las claves de por qué me parece que sí era importante completar, porque en términos casi de puntos cardinales, ¿no? Claro. Teníamos cubierto justamente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hacia arriba, con la Alianza del Pacífico que tenemos, ¿no? Con Perú, Colombia, Chile y demás. Luego tenemos el tratado con la Unión Europea, y nos faltaba esta visión justamente hacia Asia, no valga la redundancia, y no quedarnos en todo caso, si bien a lo mejor no vamos a tener beneficios en términos de la mayoría de los países que están suscribiendo, puesto que, como tú mismo dices, lo tenemos sumamente concentrado en nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera. Sí, no nos quedamos fuera en todo caso de esta relación y digamos, club de países que sí representan, también estaba yo leyendo, el 40% del Producto Interno Bruto Mundial, un mercado de 800 millones de personas. Entonces, en cierta forma, hace sentido, independientemente de que de manera inmediata quizá no vamos a tener beneficios adicionales a los que ya tenemos con los otros tratados. Simplemente es no quedarnos fuera, ¿no? de esta liga, digamos, de países, ¿no? Ahí está el comercio, ahí están las futuras transacciones económicas internacionales, y también tiene un componente geopolítico, ¿no? China ha avanzado, como todos sabemos, se ha convertido en la segunda economía, tiene propuestas muy específicas para generar una integración sectorial en Asia, siguiendo un poco el modelo coreano y japonés, y Estados Unidos pues parece ser que no está tan de acuerdo en que esta área que es y muy importante, muy importante, sigue teniendo bases militares, tiene alrededor de 30,000 tropas en Corea del Sur y tiene alrededor de 35,000 soldados en Okinawa, en las bases y en las bases japonesas. Por lo tanto, el tema comercial, es una estrategia para poder confrontar el avance de China, me parece. Y habrá un periodo de 2 años, ¿no? Para que los países lo ratifiquen. Sí, 2 años para que los diferentes congresos lo ratifiquen y entre en vigor. Muy bien, doctor Javier Oliva, desde Londres, ¿cómo se ve el tema de este acuerdo comercial? Bueno, es a propósito de lo que se tocaba hace un momento Adolfo y Verónica,
Desde mi punto de vista, me parece que también este acuerdo entre los países que tienen cuenca con el Océano Pacífico es también una respuesta a la creación de este poderoso banco auspiciado desde China, un banco cuya finalidad es el desarrollo de infraestructura, en donde no están ninguno de los países que forman parte del Acuerdo Transpacífico, pero me parece que el gobierno chino, con una visión muy, muy interesante geopolítica, porque forman parte de este banco de infraestructura asiática países como Alemania, como Francia, como Italia. Es decir, tiene una visión más articuladora, tratando de restarle cierto poder económico y financiero al Banco Mundial y, por supuesto, al Fondo Monetario Internacional. Y respecto de las condiciones para que entre en funcionamiento este acuerdo transpacífico, hay una cláusula que es muy complicada. El acuerdo es que no se modifique ni una coma, es literal, ni un renglón del contenido del mismo. Es decir, como se firmó en Nueva Zelanda, tiene que ser aprobado, en el caso de México, por la Cámara de Senadores, desde luego. Esto lo va a ser muy complicado y más aún, indudablemente estaremos de acuerdo en que el efecto de las elecciones estadounidenses pues tendrán sus consecuencias sobre este tipo de acuerdos. Por eso aquí se ve más desde los centros de estudio y de pensamiento de inteligencia y de geopolítica, se ve más como una respuesta a este intento de posicionar a China como una potencia económica multilateral, insisto, con la integración de países y sus economías que no tienen absolutamente nada que ver en términos geográficos, como son países de la Unión Europea. Entonces, sí estamos en un proceso de redistribución de equilibrios geopolíticos. Rusia forma parte de ese banco como observador, no forma parte, no obstante que tiene obviamente costas en el Pacífico, Rusia, pero de alguna forma encontramos aquí también este proceso de debilitamiento de la economía china y del yuan, de la unidad monetaria que se ha venido depreciando y que ha sido uno de los factores que ha generado cierta desestabilización y borrascas de carácter financiero y económico. Pero lo importante, insisto, es ver que cada país, cada zona geopolítica está buscando su posicionamiento. El Océano Pacífico es el océano más grande del mundo y estas características le permiten de alguna manera también tener ciertas cualidades comerciales, y que en ese sentido, conforme vaya pasando el tiempo, me parece que los 2 años va a ser poco tiempo para que se pueda aprobar en cada uno de estos países, pero insisto, aquí el tema es también cómo se forman en distintas partes del mundo estos acuerdos multilaterales, que es hacia donde va avanzando gradualmente este siglo XXI. Muy bien, doctor Javier Oliva. Ya casi nos vamos, pero rápidamente, ¿qué está pasando en Europa con la alerta terrorista? Bueno, antier el primer ministro Manuel Valls, que ya lo había anunciado en el foro de Davos, van a prolongar 3 meses más el estado de emergencia, desde el Partido Comunista hasta el Partido de los Republicanos, que lo dirige el expresidente Sarkozy, que muy seguramente será contendiente para las próximas elecciones presidenciales, apoyaron de manera unánime la prolongación del estado de emergencia. Yo fui la semana pasada, estuve en París, fui a dar unas conferencias y pude platicar con la gente, con colegas al respecto de cómo están percibiendo y cómo están sintiendo este estado de emergencia, que entre otras cosas permite que la policía entre a casa sin mandato judicial o que supervise determinadas instalaciones. Está limitada la libertad de manifestación, hay controles en las fronteras, pueden ser detenidos individuos sospechosos sin mandato judicial. De alguna manera estamos en un proceso muy complicado porque pues, uno de los países que inventó la democracia contemporánea es precisamente Francia, y en este sentido estaremos viendo, por lo menos si se aprueba, que es lo más probable que se apruebe, otros 3 meses más. Se termina el 26 de febrero, se terminan los primeros 3 meses, serían medio año el que estaría Francia en estado de emergencia. Y sí estaríamos en una posición muy delicada para decir que la seguridad se ha sobrepuesto a la libertad, al menos en estas condiciones. Estaremos dándole seguimiento con nuestro corresponsal Javier Oliva. Doctor, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, hasta la próxima. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo rápidamente. En los próximos días llega el Papa, el día viernes 12 de febrero. ¿Qué se puede esperar de la visita, Vero?
Bueno, a mí me parece que va a ser una visita muy interesante por el perfil del Papa, por la agenda que viene y sobre todo por los lugares que va a visitar, ¿no? Digamos, es todo un manifiesto del carácter de este Papa y de su pontificado, los lugares que escogió, es decir, lugares en donde hay población indígena, donde hay población migrante, ¿no? Donde hay gentes excluidas de que están, digamos, en la periferia social, presos, es decir, es muy interesante la agenda y hay que ver si los discursos se van a traducir en alguna manera o van a influir en el debate que sobre estos temas hay en la agenda nacional, ¿no? Pepe. Pues va a tocar temas importantes, va a estar también en Michoacán, tema de violencia que nos afecta mucho. Entonces ojalá sea un buen mensaje de paz el que traiga. Sí, sin duda. Doctor. Bueno, un tema ya dio pauta, ya dijo que no viene a solucionar problemas, pero viene a poner el dedo sobre la llaga. Entonces, esperemos que las visitas, los discursos tengan eco en la modificación de algunas políticas públicas en México que están en nuestras manos, que realmente pueden beneficiar los temas que el Papa tocará, especialmente el tema de la violencia, el de la marginación y el tema migratorio. Muy bien, pues doctor Adolfo Laborde, muchas gracias. Lo esperamos próximamente para seguir abordando los temas de la agenda internacional. Vero, nos vemos la próxima semana. Gracias, Adolfo. Gracias, Claro que sí, buenas noches. Pepe Uraña, muchas gracias. Y gracias sobre todo a usted. Nos vemos la próxima semana.